Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Pensaban que éramos la especie más débil del brazo de Orión. Pensaban que nuestras guerras eran primitivas, nuestras armas anticuadas y que nuestra voluntad de luchar hacía mucho que había muerto. Solo por eso se atrevieron a capturarme vivo. Las cadenas alrededor de mis muñecas estaban frías y zumbaban levemente con una energía alienígena que hacía que mis brazos pesaran. Mi visión seguía borrosa por el sedante que me habían inyectado cuando asaltaron la estación minera. Todo lo que podía ver a través de la neblina eran altas figuras insectoides que entraban y salían de las sombras, sus afiladas patas chasqueando contra el suelo de metal. Los clicar. Me llamo Mason Hall. Ya no soy un soldado. No lo he sido en 6 años. Pero hasta un soldado retirado sabe cuando una guerra ya ha comenzado. Especialmente cuando el primer movimiento del enemigo es secuestrarte en lugar de simplemente matarte. Me arrastraron a una cámara del tamaño de un hangar. En el extremo más alejado, una criatura más grande que el resto esperaba, su cabeza coronada por crestas óseas. Me miró con el tipo de curiosidad que ves en los depredadores cuando deciden si vale la pena comerte. «Eres humano», dijo con una voz que parecía taladrarme el cráneo en lugar de los oídos. No respondí. La cosa se inclinó hacia adelante. «Tu especie lucha por sobrevivir. Deseamos saber por qué». Solté una risa amarga. «¿Por qué? Porque nunca nos han dado otra opción». Algo en mi respuesta hizo que sus mandíbulas se crisparan. Pude ver a los más pequeños moverse incómodos. Quizás esperaban súplicas, no sarcasmo. No lo entendían. A la humanidad no le sientan bien las jaulas. Nos encierras. Nos provocas. Intentas analizar nuestros instintos y, tarde o temprano, algo se rompe. No en nosotros, en ti. No fue hasta que me forzaron a entrar en una de sus llamadas arenas de prueba que empezaron a aprender. Querían verme luchar contra una de sus bestias de caza, una cosa corpulenta de 4 ojos con una mandíbula como una trampa de acero. La multitud de guerreros clicar observaba desde arriba, haciendo chasquear sus garras con diversión. La bestia cargó, su rugido sacudiendo el suelo. Y en ese momento, algo en mí se reconectó con el hombre que solía ser. No esquivé. No corrí. La enfrenté de frente. Mis manos desnudas buscando su garganta. Dicen que la galaxia nunca ha temido a la humanidad porque nunca la ha visto de verdad. Pero ese fue el día en que los clicar vieron lo que sucede cuando acorralas a uno de los nuestros. Vieron cómo luchamos, no por la gloria, no por el territorio, sino porque no hay otra opción. Y me aseguré de que entendieran que no era solo de mí de quien debían preocuparse. Le arranqué la tráquea a la bestia con los dientes. Cuando levanté la vista, todos y cada uno de esos alienígenas que chasqueaban y reían se habían quedado en silencio. Y esa fue solo la primera lección. El silencio que siguió a la caída de la bestia era más pesado que el aire húmedo que se pegaba a mi piel. Sangre alienígena negra y pegajosa, corría por mi barbilla. Me temblaban las manos, no de miedo, sino por la descarga de adrenalina. Los clicar no se movían. Podía sentir sus ojos sobre mí, cientos de ellos, calculando. Escupí el trozo de carne al suelo de la arena. ¿Esa es su idea de una prueba? Gruñí. Mi voz salió grave, casi tranquila, lo cual era peor para ellos. La calma es peligrosa. La calma significa que has aceptado lo que estás a punto de hacer. El más grande, el coronado, se inclinó sobre la barandilla, flexionando sus mandíbulas pensativamente. Eres más eficiente de lo esperado, humano. Le dediqué una sonrisa apenas visible. Aún no han visto nada. 2 guardias, con sus extremidades temblando de vacilación, bajaron a la arena para llevarme. Mantenían sus armas apuntándome como si pudiera saltar y arrancarles la cabeza. Y no se equivocaban. Estaba pensando en ello, pero no lo hice. Todavía no. Me arrastraron de vuelta a mi celda. Las paredes eran de metal liso, frías al tacto, sin juntas que forzar. Un único panel en la pared dispensaba comida 2 veces al día, o lo que pasaba por comida entre insectos. Una pasta espesa y gris,
amarga y agria, pero suficiente para mantenerme vivo. Esa primera noche, me senté en el suelo en la oscuridad, mirando el tenue resplandor del pasillo exterior. Mi mente volvió a la voz del líder Clicar. No solo a lo que dijo, sino a por qué lo dijo. No estaban aquí solo para matar humanos. Nos estaban estudiando, probándonos, lo que significaba que tenían miedo. Si no tuvieran miedo, me habrían arrojado al espacio en el momento en que abordaron la estación. El miedo te vuelve curioso. Quieres saber a qué te enfrentas. Pero la curiosidad puede ser una debilidad fatal, especialmente cuando el sujeto que estás estudiando empieza a estudiarte a ti. Los días se volvieron borrosos. Me enviaron a la arena 3 veces más, cada oponente más letal que el anterior. Bestias con garras de navaja, monstruosidades con púas, incluso otro prisionero de una especie que no reconocí. Ese último casi me atrapa. Un bruto grande y pesado, con 4 brazos y una piel como blindaje. Pero el tamaño no significa nada si puedes entrar en su radio de alcance. Le rompí ambas rodillas antes de que se diera cuenta de que la pelea había terminado. La multitud Clicar ya no vitoreaba. Ahora observaban en silencio. Como los granjeros observan a un depredador que han atrapado en su granero, preguntándose si la trampa aguantará. Entre peleas, empecé a aprender sus patrones. Los guardias cambiaban de turno cada 8 horas. Caminaban en parejas, siempre llevando armas largas parecidas a lanzas que zumbaban débilmente, probablemente de energía. Conté los pasos desde mi celda hasta la arena. Noté cómo vibraba el suelo cuando naves más grandes atracaban en la estación. Pensaban que solo estaba sobreviviendo. Me estaba preparando. En lo que calculé que era mi 19º día de cautiverio, el coronado vino a verme en persona. No entró en la celda. Movimiento inteligente. Pero se quedó en la entrada, examinándome como un hombre que inspecciona un arma que no está seguro de querer disparar. Te adaptas rápido, humano. Me encogí de hombros. Es lo que hacemos. Sus ojos se entrecerraron. Nuestra historia dice que los de tu clase no tienen lugar entre las estrellas. Son imprudentes, violentos, de vida corta. Sonreí, inclinándome hacia adelante. Y sin embargo, aquí estoy, haciendo que sus mejores luchadores parezcan niños. Las mandíbulas se crisparon de nuevo. Quizás esa era su versión de un ceño fruncido. ¿Crees que tus victorias importan? ¿Crees que te hacen fuerte? Preguntó. No, dije, mi voz bajando a un gruñido. Los hacen débiles a ustedes, porque cada vez que gano, me cuentan más sobre cómo luchan y más sobre cómo doblegarlos. Por un momento, el único sonido fue el tenue zumbido de las luces del pasillo. Luego se fue sin decir una palabra más. 3 días después, todo cambió. Me despertaron en medio del ciclo nocturno, con cadenas cerrándose en mis muñecas. Me hicieron marchar por los pasillos, pasando por secciones de la estación que no había visto antes. Bahías de almacenamiento, salas de máquinas, incluso lo que parecía un hangar lleno de naves con forma de escarabajos afilados. Nos detuvimos en una sala llena de monitores. Un mapa holográfico de la galaxia flotaba en el centro. Docenas de marcadores rojos estaban esparcidos por los sistemas estelares. No necesité preguntar qué eran. Frentes de guerra, dijo el coronado, entrando en la habitación detrás de mí. Giré la cabeza. Me están mostrando esto. ¿Por qué? Su mirada era fija. Porque vas a ayudarnos a ganarlos. Me reí, una risa dura y cortante. ¿Y qué les hace pensar que lucharía por ustedes? Se inclinó más cerca, su voz bajando a un tono frío y quirúrgico. Porque si no lo haces, borraremos todo rastro de tu especie de la existencia. No solo tus colonias, tu mundo natal. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. La Tierra no estaba preparada para esto. El ejército estaba disperso, las flotas eran viejas y carecían de fondos. Si los Clicar llegaban con toda su fuerza, no necesitarían ni un mes para borrarnos del mapa. No respondí. No podía. Solo me quedé mirando el mapa, mi mente acelerada. Si aceptaba, sería un traidor. Si me negaba, estaría muerto, y también miles de millones de personas. Pero había una tercera opción,
una que ya se estaba formando en el fondo de mi mente. Podía seguirles el juego, dejarles pensar que me habían quebrado, y luego podría quemar su imperio desde dentro. Me dieron un traductor militar clicar, un collar que se envolvía alrededor de mi cuello y que de alguna manera convertía mis palabras en su lenguaje gutural. Me armaron con una de sus armas, un largo bastón con una hoja de energía zumbante en la punta. Mi primera misión fue liderar un escuadrón de soldados clicar en un puesto de avanzada disputado en el borde de su territorio. El enemigo, una especie reptiliana llamada los Dread, lo había estado manteniendo durante semanas. Atacamos el puesto al amanecer. El sol alienígena saliendo a nuestras espaldas. Las tácticas de los clicar eran predecibles. Una carga directa y abrumadora. Sin sutileza, sin fintas. Por eso habían estado estancados en esta guerra durante décadas. Yo cambié eso. Flanqueamos. Cortamos sus líneas de suministro. Usamos el terreno para canalizarlos hacia puntos de estrangulamiento donde sus números no significaban nada. Para cuando llegamos al centro de mando, los Dread estaban en plena retirada. Los soldados clicar me miraban como si acabara de reescribir las reglas de la guerra. En cierto modo, lo había hecho. Ese fue el comienzo del verdadero juego. Misión tras misión, les enseñé cómo luchaban los humanos, pero no todo. Les di lo justo para ganar batallas, no guerras. Hice que dependieran de mí, que pensaran que yo era la clave de sus victorias. Y mientras tanto, yo aprendía sus estructuras de mando, sus cadenas de suministro, la ubicación de sus astilleros. Pensaban que me estaban usando, pero yo estaba construyendo una lista. Nombres, coordenadas, vulnerabilidades. El tipo de lista que podría derribar un imperio si cayera en las manos adecuadas. Sabía el riesgo. Un error, un desliz, y terminaría como una mancha en una pared clicar. Pero eso es lo que pasa con los humanos, algo que nunca entenderán. Luchamos con más fuerza cuando más hay en juego. Llegaría el día en que usaría su propia guerra contra ellos. Y cuando ese día llegara, los clicar no solo aprenderían porque debían temer a la humanidad. Toda la maldita galaxia lo haría. Llevaba poco más de 3 meses sirviendo con los clicar cuando me di cuenta de algo importante. Temían a sus enemigos casi tanto como me temían a mí. No era obvio al principio. Los clicar se comportaban como depredadores, con las mandíbulas chasqueando con arrogancia, sus largas extremidades siempre enroscadas con una disposición casual para la violencia. Pero en los momentos de calma, en las salas de reuniones antes del despliegue, o en la forma en que evitaban hablar de ciertos sistemas en el mapa, podía verlo. Respetaban la fuerza, pero temían la imprevisibilidad, y los Dread no eran su única guerra. La galaxia es un lugar caótico. Los viejos rencores entre especies nunca mueren. Simplemente cambian y se enconan en la oscuridad. Los clicar estaban luchando en 3 frentes distintos, los Dread al norte, una coalición de especies aviares al este y una flota nómada de saqueadores conocida como los Byron en el borde exterior. Los clicar los llamaban parásitos. Yo los llamaba oportunidades. La primera vez que me encontré con los Byron fue en una misión de salvamento. Un convoy clicar había desaparecido en el espacio neutral, y me asignaron para investigar, lo que en realidad significaba caminar hacia una trampa y averiguar cómo sacarnos de ella con vida. Salimos de la velocidad superlumínica cerca de los restos de un transporte clicar, con el casco abierto, a la deriva en silencio. Los Byron ya estaban allí, un enjambre de naves con forma de aguja que se movían como tiburones que hubieran olido sangre. El protocolo clicar era simple: disparar hasta que el objetivo dejara de moverse. Mi protocolo era más simple: no le des al objetivo una razón para dispararte en primer lugar. Ordené a los clicar que no abrieran fuego. No les gustó, pero para entonces ya habían aprendido que no daba órdenes a menos que tuviera una razón. Abrimos un canal. El capitán Byron apareció en la pantalla de comunicaciones. Una criatura delgada con piel como obsidiana pulida y ojos como carbones encendidos. Sonrió, o quizás enseñó los dientes, cuando me vio. Humano, dijo en perfecta lengua comercial. Pensé que los de tu especie se quedaban cerca de su mundo cuna. Me encogí de hombros. Me aburrí. El comandante clicar a mi lado se crispó de irritación.
El Byron lo ignoró por completo, con los ojos todavía fijos en mí. Eres el que ha estado enseñando a los insectos cómo ganar, dijo. Te hemos estado observando. Eso me dijo dos cosas. 1. Los Byron habían estado rastreando las operaciones Clicar. Y 2. Mi nombre, o al menos mi especie, estaba empezando a circular más allá del espacio Clicar. Y eso era peligroso. Peligroso, pero útil. ¿Qué quieres, capitán? Pregunté. Sonrió más ampliamente. Saber por qué luchas por ellos. No respondí directamente. En cambio, dije, quizás algún día escuches la historia real, pero no hoy. Luego corté el canal y ordené la retirada. El comandante Clicar estaba furioso. Podríamos haberlos destruido, siseó. No, dije. Podríamos haber iniciado una guerra que no están preparados para ganar. Lo que no le dije fue que le había enviado al capitán Byron una transmisión privada en ráfaga antes de saltar. Una simple frase: sigan observando. Los insectos no me tendrán para siempre. Después de eso, mis misiones cambiaron. Seguí luchando junto a los Clicar, seguí dándoles victorias tácticas, pero empecé a diseñar ciertas situaciones. Un alijo de armas se quedaba accidentalmente sin asegurar durante una incursión Drett. La ruta de una patrulla Clicar cambiaba en el último minuto, dejando una apertura para que los incursores Byron atacaran un convoy de suministros. Cada error era lo suficientemente sutil como para pasar por incompetencia, y yo interpretaba bien mi papel. El mercenario humano, que no entendía del todo el protocolo Clicar, que cometía el error ocasional. Pero cada error inclinaba la balanza del poder, muy ligeramente, en su contra. Fue durante una campaña en el borde del territorio Drett que decidí probar hasta dónde podía llegar. Estábamos asaltando una fortaleza Drett en una luna con baja gravedad y formaciones rocosas afiladas como navajas. Terreno perfecto para emboscadas. Convencí al comandante Clicar de que dividiera sus fuerzas en 3 equipos de asalto, afirmando que confundiría al enemigo. Hizo más que confundirlos. Aisló a uno de los equipos por completo. Los Drett los aniquilaron. Ni un solo soldado Clicar de ese escuadrón regresó. En el informe posterior, el comandante exigió una explicación. Lo miré directamente a los ojos y dije, si sus soldados no pueden adaptarse, no merecen sobrevivir. No discutió. Los Clicar respetan los resultados, y aún así tomamos la fortaleza. Pero ahora podía ver la desconfianza en sus ojos. Bien. Que se pregunte si yo era un activo o un pasivo. Que me mantenga cerca, donde pudiera seguir desangrando su imperio desde dentro. La galaxia funciona tanto con historias como con flotas y ejércitos. La voz se corre. Los Drett empezaron a contar historias de un humano que luchaba como un demonio, que podía convertir una victoria Clicar en un desastre sin disparar un solo tiro. Los Byron susurraban sobre un humano al que podría valer la pena seguir cuando los insectos finalmente perdieran el control sobre él. Los Clicar intentaron controlar la narrativa. Me pintaron como su estratega leal, su depredador domesticado. Pero el problema con los depredadores es que no permanecen domesticados. El punto de inflexión llegó en un planeta llamado Beosprime, territorio neutral, supuestamente bajo la protección del Consejo Galáctico. Los Clicar se reunían con enviados Drett para negociar un alto el fuego en un sector y así poder concentrarse en luchar contra los Byron. Se suponía que yo no debía estar en la sala, lo que significaba, por supuesto, que me aseguré de estar en la sala. Las conversaciones iban como se esperaba. Amenazas apenas veladas, posturas, promesas que nadie tenía intención de cumplir. Entonces me puse de pie. La delegación Clicar se quedó helada. La delegación Drett se giró para mirarme. Saben que esto no tiene sentido, dije. En 2 meses, estarán matándose de nuevo, así que, ¿por qué no se ahorran el problema? El líder Drett, un reptil alto con escamas como acero bruñido, entrecerró los ojos. ¿Y qué sugerirías, humano? Sonreí. Simple. Dejen de luchar entre ustedes y empiecen a luchar contra ellos. Hice un gesto con la cabeza hacia los Clicar. La sala quedó en un silencio sepulcral. Los guardias Clicar se tensaron. Los ojos de los Drett brillaron. Y así, sin más,
La semilla estaba plantada. Esa reunión no terminó en sangre, pero terminó en algo mucho más peligroso, la duda. Los Dredd empezaron a dudar en el campo de batalla. Los comandantes Clicar empezaron a cuestionar a su propio estratega humano. Y los Byron empezaron a seguir a las flotas Clicar más de cerca, buscando su momento para atacar. Podía sentir cómo la red se tensaba, cada hilo conduciendo de vuelta a mí. Era arriesgado. Si los Clicar alguna vez ataban cabos, estaría muerto antes de poder parpadear. Pero la belleza del caos es que nadie sabe de dónde vino la primera chispa. El coronado Clicar me convocó poco después de Veos Prime. ¿Crees que no veo lo que estás haciendo?, preguntó, su voz baja y peligrosa. Mantuve mi expresión neutral. Estoy ganando sus guerras. Las estás cambiando, Siseo. Y no de maneras que controlemos. Me acerqué, encontrando sus ojos alienígenas sin vacilar. Trajeron a un humano a su guerra y esperaban no cambiar. Ese fue su primer error. El segundo es pensar que pueden volver a meterme en una jaula cuando terminen conmigo. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Luego se hizo a un lado, dejándome salir. Pero yo sabía, y él sabía, que acabábamos de cruzar una línea de la que no podíamos volver. Esa noche envié otro mensaje al capitán Byron. 4 palabras, encriptadas y enmascaradas tan profundamente que una flota Clicar tardaría años en rastrearlas hasta mí. Prepárense. Se acerca. Porque así era. Los Clicar pensaban que habían visto la astucia humana. Pensaban que habían medido la brutalidad humana en las arenas. Pero no habían visto lo que sucede cuando le das a uno de los nuestros las herramientas, el conocimiento y la voluntad para reducir un imperio a cenizas. La galaxia aún no temía a la humanidad, pero estaba a punto de hacerlo. Dicen que no se puede matar a un imperio con una sola cuchilla. Se equivocan. Solo tienes que saber dónde clavarla. El corazón militar de los Clicar no era su flota más grande ni su mundo más fortificado. Era el nexo de Rovic, un enorme complejo de astilleros que colgaba en la órbita de un gigante gaseoso a 3 saltos de su mundo natal. Cada nave de guerra más grande que una corbeta de patrulla pasaba por Rovic en algún momento para reacondicionamiento, reparaciones o construcción. Destruir Rovic. Y no solo hería su flota. Le rompías la columna vertebral. Había estado recopilando información sobre Rovic durante meses. Rotaciones de guardia, horarios de atraque, códigos de seguridad, cada detalle importaba. Y no era el único que conocía el valor del nexo. Los Byron habían estado soñando con atacarlo durante años. Simplemente no tenían a alguien dentro. Ahora lo tenían. La misión en la que pensaban que estaba era simple: escoltar un convoy Clicar que transportaba núcleos de plasma de alta densidad a Rovic para su instalación en un nuevo acorazado. Carga peligrosa, fuertemente custodiada, sin margen para errores. Lo que no sabían era que esos mismos núcleos de plasma podían, bajo las condiciones adecuadas, convertirse en las bombas más grandes que la galaxia jamás había visto. Suficientes para atravesar los escudos del Nexo y destrozar sus diques secos en segundos. Había arreglado que los Byron nos interceptaran a mitad de camino. No un ataque completo, solo lo suficiente para forzarnos a una formación defensiva cerrada y llevarnos a un sector con una estrella binaria convenientemente inestable. Los Clicar lo vieron como una necesidad táctica. Yo lo vi como el lugar perfecto para entregar sus preciosos núcleos de plasma a los Byron sin que nadie se diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. El traspaso ocurrió rápidamente. Mientras los artilleros Clicar se concentraban en las naves señuelo de los Byron, aproveché el caos para pasar un código de autorización a una lanzadera sigilosa Byron. Se acoplaron a nuestro transporte principal al amparo de la interferencia de los sensores de los campos magnéticos de las estrellas. Menos de 20 minutos después, la lanzadera había desaparecido, llevándose suficiente poder explosivo para convertir Rovic en polvo espacial. Recorrimos el resto del camino hasta Rovic a duras penas, dañados y con retraso, pero aún intactos. Nadie sospechó nada. Ni siquiera cuando me excusé de la bahía de atraque principal justo antes de que se supiera que los núcleos de plasma iban a ser descargados. Estaba a bordo de una corbeta Clicar en órbita baja sobre el gigante gaseoso cuando sucedió.
Desde esa distancia, Rovic era una reluciente red de acero y luz que se extendía a través de la negrura como una enorme trampa de araña. Cientos de naves entraban y salían, sus motores brillando como luciérnagas. Entonces, sin previo aviso, el corazón del complejo floreció en un sol. La explosión fue silenciosa desde donde observaba, pero mis entrañas sintieron la onda de choque. Los diques secos se derrumbaron sobre sí mismos, vigas masivas girando hacia el vacío. Secciones enteras del nexo se desgarraron, girando como miembros rotos. Las naves atracadas dentro nunca tuvieron una oportunidad. Fueron destrozadas en la explosión, sus piezas esparciéndose en la nube de escombros. Las comunicaciones Clicar explotaron en pánico. Órdenes ladradas. Lecturas de sensores gritando. Naves luchando por rescatar supervivientes. Pero no había supervivientes dentro del radio de la explosión. Ninguno. Lo vi arder durante un largo rato, y no sentí ni una pizca de culpa. El informe oficial Clicar lo calificó como un ataque de sabotaje Dredd. Los Dredd lo negaron, por supuesto, pero los Clicar no les creyeron. No podían. Creer a los Dredd significaría creer que su propia seguridad era incompetente. Así que, en cambio, redoblaron su esfuerzo de guerra y me atrajeron aún más. Nos ayudarás a aplastarlos, siseó el coronado en nuestra siguiente reunión. Sus mandíbulas chasquearon en un ritmo que había llegado a reconocer como rabia apenas contenida. Por supuesto, dije, y lo decía en serio, solo que no de la manera que ellos pensaban. Porque la destrucción de Rovic no se trataba solo de debilitar a los Clicar. Se trataba de mostrar al resto de la galaxia que podían sangrar. Y la noticia se estaba extendiendo rápido. 3 días después de Rovic, los Byron me enviaron un mensaje. Sin palabras, solo un corto holovideo del nexo colapsando sobre sí mismo, superpuesto con el símbolo de su flota. Estaban reclamando el golpe públicamente. Eso era exactamente lo que quería. No importaba que no lo hubieran hecho solos. La galaxia necesitaba creer que los Clicar tenían enemigos capaces de hacerlos pedazos. Los Dredd comenzaron a presionar más fuerte a lo largo de su frontera. La coalición Aven lanzó 2 incursiones en el espacio Clicar, probando defensas que de repente estaban demasiado dispersas. Y los Byron atacaron 5 convoys más en una sola semana, sus números creciendo a medida que oportunistas de otros mundos marginales se unían a sus filas. Cada facción estaba oliendo la sangre en el agua. Los Clicar intentaron tomar represalias, pero sin Rovic, cada pérdida dolía el doble. Las reparaciones de naves llevaban más tiempo. Las nuevas construcciones se ralentizaron hasta casi detenerse. Empezaron a retirar naves de frentes menos críticos para reforzar sus territorios centrales, lo que significaba que esos frentes colapsaban aún más rápido. Y a través de todo, seguí filtrando la inteligencia justa a los Byron para mantenerlos por delante de las patrullas Clicar. No lo suficiente como para exponerme, pero sí lo suficiente como para hacerles pensar que era su socio silencioso. Tenían razón. Fue en una misión de reconocimiento de largo alcance que probé por primera vez cómo la galaxia realmente empezaba a verme. Entramos en el cinturón de Algres, una zona minera controlada por los Dredd, para explorar bases de asteroides que se rumoreaba que abastecían a los Byron. No esperábamos resistencia. La tuvimos de todos modos. Un escuadrón de incursores Dredd salió de la nada, rodeando nuestra nave. Los artilleros Clicar se apresuraron a ocupar sus puestos, pero antes de que pudieran abrir fuego, la voz del comandante Dredd llegó por las comunicaciones. ¿Está el humano a bordo? El capitán Clicar se quedó helado, sus mandíbulas chasqueando en confusión. Di un paso adelante. Estoy aquí. Hubo una pausa. Luego el comandante Dredd dijo, entonces los dejaremos pasar. Nuestra disputa no es con usted. Y así, sin más, rompieron la formación y saltaron. La tripulación Clicar me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. No di explicaciones. Que se pregunten. Que empiecen a hacerse las preguntas peligrosas. ¿De qué lado está realmente? Porque la verdad era simple. No estaba del lado de nadie. Estaba del lado de la humanidad. Y la mejor oportunidad de la humanidad era hacer que la galaxia temiera lo que podíamos hacer cuando nos presionaban.
El coronado me confrontó de nuevo 2 semanas después de Rovic. Eres conocido, dijo. Incluso nuestros enemigos pronuncian tu nombre. Bien, respondí. No, Siseo. No es bueno. No lo pronuncian con temor a que nos sirvas. Lo pronuncian con temor a lo que harás después. Me incliné hacia adelante. Entonces quizás deberían empezar a temerme también ustedes. Sus ojos se entrecerraron. Pude ver el cálculo allí, la ponderación de riesgo y recompensa. No podía matarme. Todavía no. Seguía siendo demasiado valioso. Pero ahora había cruzado un umbral. Los clicar no solo me estaban usando. Dependían de mí. Y es entonces cuando un depredador tiene más poder. Esa noche, envié otra transmisión en ráfaga a los Byron. Esta era más larga. Coordenadas, horarios de naves y la ubicación de un depósito de suministros que alimentaba el frente oriental de los clicar. El mensaje terminaba con 2 palabras: hagan ruido. La semana siguiente, los Byron atacaron el depósito con tanta fuerza que iluminó la mitad del sector. Y esta vez, no quedaba nadie a quien culpar, salvo el propio fracaso de los clicar para protegerse. Las grietas se estaban extendiendo, y pronto ya no serían grietas. Serían fallas tectónicas, y todo el imperio se derrumbaría en una avalancha. La galaxia todavía no sabía toda la verdad. Todavía no. Pero estaban empezando a atar cabos. Los rumores de un humano que enfrentaba imperios entre sí, que convertía batallas en masacres y alianzas en trampas. Y el miedo estaba empezando a convertirse en algo más agudo. Algo que hacía que incluso los señores de la guerra más duros se lo pensaran 2 veces antes de cruzarse en mi camino. Ya no me llamaban por mi nombre. No tenían por qué. Simplemente me llamaban el humano. Y pronto eso sería suficiente para hacer que toda la galaxia diera un paso atrás. Lo que pasa con las guerras es que no solo matan soldados. Matan el orden. Para cuando las cenizas de Rovic se habían enfriado, las fronteras de los clicar se estaban deshilachando como una cuerda raída. Los Drett empujaban desde el norte, la coalición Aven picoteaba desde el este, y los Byron pululaban desde todos los ángulos como chacales alrededor de un león herido. Yo había puesto las piezas en movimiento, pero ahora el truco era hacerlas trabajar juntas. No por la paz, no por ninguna causa noble, sino por un único propósito compartido: desangrar a los clicar hasta que no quedara más que un recuerdo. Comenzó con los Byron. Su capitán, el mismo cabrón de piel de obsidiana que había conocido durante esa misión de salvamento meses atrás, se reunió conmigo en el casco de una fragata medio abandonada que flotaba en una zona de nadie. Ambos llevábamos botas magnéticas, las estrellas frías y nítidas sobre nosotros, los escombros girando lentamente en el vacío. Has costado a los insectos más en 3 meses que nosotros en 10 años, dijo, su voz crepitando a través de las comunicaciones del traje. ¿Cuál es tu jugada final? ¿Humano? Lo miré, el gigante gaseoso detrás de nosotros proyectando una tenue luz roja sobre sus rasgos alienígenas. La misma que la tuya. Clicar muertos. Sus ojos se entrecerraron. Ya hemos oído eso de otros. Murieron gritando. Entonces escucha esto, dije, acercándome más, hasta que las viseras de nuestros cascos casi se tocaron. Sigue atacando convoys y depósitos. Me aseguraré de que sepas dónde estarán. Pero no solo los atacarás. Vas a sincronizar tus ataques con los Drett. Hazles pensar que están trabajando juntos. Obliga a los clicar a luchar en 2 frentes a la vez. Inclinó la cabeza. ¿Y los Drett simplemente colaborarán? Ese es mi problema, dije. Tú solo prepárate. Sonrió. O quizás fueron solo sus dientes captando la luz. Extendió una mano con garras. Se la estreché. Los Drett fueron más difíciles. Eran orgullosos, disciplinados y profundamente desconfiados de cualquiera fuera de su especie, especialmente de un humano que había sido visto con armadura clicar. Me reuní con su líder de guerra en la superficie calcinada de un mundo minero clicar capturado. El aire todavía olía a quitina quemada de la batalla de 2 días antes. Los soldados Drett patrullaban en formaciones cerradas, sus armaduras brillando bajo los soles gemelos. Caminas entre insectos, gruñó el líder de guerra cuando me llevaron ante él.
¿Por qué no deberíamos destriparte ahora mismo y acabar con esto? Porque te gusta ganar, dije. Eso lo hizo dudar, pero solo por un momento. Explícate. Están golpeando sus flotas con fuerza, dije, paseando frente a él como si estuviera informando a un compañero oficial. Pero siguen luchando contra ellos de la misma manera que antes de Rovic. Eso es un error. Ahora están desesperados. La desesperación los vuelve peligrosos. Resopló. ¿Y crees que sabes cómo luchar contra ellos mejor que nosotros? No lo creo, dije. Lo sé. He estado dentro de sus salas de guerra. He leído sus informes de logística. Sé que flotas se están quedando sin municiones. Sé dónde solían estar sus astilleros y dónde están tratando de construir los reemplazos. ¿Quieres ganar? No solo los golpees. Golpéalos cuando los Byron los golpeen también. Se rió. Un sonido áspero y raspante. Los carroñeros. Son parásitos. Parásitos que están a punto de convertirse en tu distracción. Dije. No tienes que agradarles. Solo tienes que desangrar a los clicar más rápido de lo que ellos pueden desangrarte a ti. Y créeme, puedo hacer que eso suceda. Hubo un largo silencio. Finalmente, dijo, si nos traicionas, humano. Ponte a la cola, dije. La coalición Aven era la última pieza. Eran mercenarios de corazón, unidos menos por lealtad que por beneficio mutuo. Para ellos, todo se trataba de costo y recompensa. Me reuní con su enviada a bordo de una estación comercial, orbitando una estrella moribunda, el aire denso con el olor a aceite y metal chamuscado. Era alta, con plumas de un carmesí profundo, sus ojos agudos y en constante movimiento. Te has hecho famoso, dijo, su pico chasqueando ligeramente. Pero la fama no paga el combustible ni las armas. No, dije. Pero derribar a los clicar significa que no tendrán que pasar los próximos 50 años viendo sus flotas aparcadas fuera de sus colonias. Inclinó la cabeza. ¿Y crees que puedes hacer eso? Sé que puedo, dije. Y les daré las coordenadas de objetivos que valen más que cualquier contrato que hayan aceptado este año. Los atacarán al mismo tiempo que los Byron y los Dredd. Ni siquiera necesitan luchar entre ustedes. Solo hagan que los clicar piensen que lo están haciendo. ¿Y cuando los insectos se hayan ido? Preguntó. Sonreí. Entonces veremos quién queda en pie. Emitió un trino bajo y divertido. Eres peligroso, humano. Todavía no, dije, pero ya lo verán. Para cuando dejé esa estación, el plan estaba en marcha. Los Byron, los Dredd y los Aven no confiaban los unos en los otros. Apenas confiaban en mí. Pero confiaban en los resultados. Y solo en el primer mes, esos resultados fueron catastróficos para los clicar. Una flota Dredd, casualmente, llegó a un sistema justo cuando los Byron estaban asaltando un convoy de suministros. Las fuerzas clicar se apresuraron a defender ambos, dividiendo su fuerza y perdiendo ambas batallas. 2 semanas después, mercenarios Saben atacaron un depósito de reabastecimiento en el borde exterior. Al mismo tiempo, un grupo de ataque Dredd martilleó un astillero cercano. La inteligencia clicar asumió que estaba coordinado, lo que significó que comenzaron a mover recursos de maneras torpes y predecibles. Y cada vez que se movían, yo estaba allí, susurrando en las comunicaciones de una facción u otra, dándoles el momento, las coordenadas, el instante exacto para atacar. Dentro de las salas de guerra clicar, la paranoia estaba llegando a un punto álgido. Los comandantes se acusaban mutuamente de filtraciones. El movimiento de la flota se ralentizó mientras cada salto era verificado 2 veces y cada ruta de suministro era desviada. Eso solo los hizo más predecibles y más fáciles de destripar. El coronado me llamó durante uno de sus ciclos nocturnos. Ha sido efectivo, dijo, su voz tensa. Demasiado efectivo. Los Dredd y los Byron están actuando con una precisión que no deberían poseer. Me encogí de hombros. Quizás finalmente aprendieron a luchar contra ustedes. Se acercó, la tenue luz brillando en su quitina. Si descubro que has tenido algún contacto con ellos, ¿me matarás? Dije. Ya lo has dicho antes. Pero aquí está la verdad. Sin mí, ya están muertos.
La única pregunta es cuánto tiempo tardan en caer. No respondió. No tenía por qué. Ambos sabíamos que tenía razón. Ahí fue cuando comenzó la historia. No de mí, no de las facciones con las que estaba trabajando, sino de los propios soldados Clicar. Susurros en los barracones sobre el humano que podía hacer desaparecer flotas enteras. El humano cuyos enemigos lo dejaban pasar ileso. El humano que nunca estaba donde caía el fuego enemigo. Los rumores se convirtieron en superstición. Las tripulaciones Clicar comenzaron a llamarme la sombra en la guerra. Y fue entonces cuando supe que el miedo estaba funcionando. La alianza tácita no se basaba en la confianza. Se basaba en el impulso. Cada victoria alimentaba la siguiente. Cada derrota hacía que los Clicar atacaran de maneras que los dejaban aún más expuestos. Y cada vez que fallaban en contraatacar eficazmente, el mito del humano crecía. Ya no era solo un estratega. Me estaba convirtiendo en una historia. Y las historias duran más que los imperios. Para el tercer mes, las colonias exteriores de los Clicar estaban en abierta revuelta. Planetas que habían estado bajo su control durante generaciones estaban expulsando a sus gobernadores y declarando la independencia. Algunos ondeaban banderas Dread. Algunos, colores Byron. Pero cada vez más, algunos no ondeaban ninguna bandera. Cuando el coronado me preguntó por qué, le dije la verdad. Porque se han dado cuenta de que no los necesitan. Y eso es lo único contra lo que no pueden luchar. No respondió. Solo me miró con esos ojos fríos e inexpresivos. Estaba bien. Ya no hablaba para su beneficio. Hablaba para la historia. Porque para entonces, la galaxia ya había empezado a aprender la verdad. Que la humanidad no necesitaba números, no necesitaba flotas, ni siquiera necesitaba aliados que confiaran en nosotros. Solo necesitábamos una buena razón para luchar, y un hombre dispuesto a prenderle fuego a la galaxia para hacerlo realidad. La guerra no siempre comienza con una explosión. A veces comienza con un susurro. En este caso, fueron 3 susurros. Uno a los Byron, uno a los Dread y uno a la coalición Aven. Las palabras eran casi idénticas. Nos movemos en 6 días. Todos los frentes, sin piedad. No era una petición. No era una negociación. A estas alturas, todos sabían que era mejor no discutir. Cuando el humano decía muévanse, se movían. Los Clicar no sospechaban nada. Estaban sangrando, sí, al límite, paranoicos y gruñendo a las sombras. Pero todavía creían que el caos era aleatorio. Eso es lo que pasa con los enemigos que creen que todavía tienen el control. Nunca buscan el cuchillo hasta que ya lo tienen en la espalda. El plan era simple en teoría, imposible en la práctica, a menos que hubieras pasado el último año infiltrándote en las redes de mando de 3 potencias rivales y tocándolas como instrumentos. A las 4 estándar, los Byron atacarían los astilleros del sur de los Clicar en la estación Zorat. A las 4:25, los Dread lanzarían un ataque en el espacio profundo en el corredor de Arun, la principal arteria de suministro que alimentaba las flotas centrales de los Clicar. A las 4:50, los Aven atacarían el bastión avanzado de Trinax, la fortaleza clave que protegía los territorios orientales de los Clicar. 3 ataques con 30 minutos de diferencia, cada uno diseñado para hacer que los Clicar creyeran que estaban coordinados. Porque lo estaban. La noche anterior, me senté solo en mis aposentos a bordo de un crucero Clicar, mirando un mapa estelar. Mis manos descansaban en el borde de la consola, la luz del holograma proyectando un frío azul sobre mi rostro. Esto ya no se trataba de destruir a los Clicar. Esa parte era inevitable. Se trataba del mensaje. Cuando esto terminara, la galaxia no solo recordaría que los Clicar perdieron. Recordarían por qué perdieron. Recordarían que un solo humano convirtió al ejército más temido del brazo de Orión en una historia con moraleja. El primer ataque llegó justo a tiempo. Incursores Byron se derramaron en el perímetro de defensa de la estación Zorat como cuchillos negros, sus naves pequeñas y rápidas, deslizándose entre los pesados cruceros de patrulla Clicar. Les había dado los códigos de atraque de 2 de los diques secos internos. Para cuando los Clicar se dieron cuenta de que los cargueros que regresaban eran naves enemigas, la mitad de la estación estaba en llamas.
El comando de la flota Clicar se apresuró a responder, retirando naves de sectores cercanos, exactamente como estaba planeado. A las 4:25, los Dredd atacaron el corredor de Arun. Los Clicar lo habían fortificado fuertemente, pero yo había hecho arreglos para que esas fortificaciones estuvieran mal tripuladas. Unas cuantas transferencias de personal silenciosas por aquí, unas cuantas malas comunicaciones accidentales por allá, y los Dredd atravesaron en menos de 20 minutos. Los convoys de suministros ardieron. Los cargueros ventilaron atmósfera al vacío, y las escoltas Clicar murieron gritando en sus comunicaciones. El alto mando Clicar ya estaba en caos cuando los Aven atacaron Trinax. No solo atacaron la fortaleza, la evitaron por completo, golpeando los relés de mando y los centros de comunicaciones detrás de ella. De repente, las fuerzas Clicar en el este estaban luchando a ciegas. Sus órdenes cortadas, su cadena de mando fragmentada. Desde la perspectiva Clicar, era una pesadilla. 3 ataques en 3 sectores diferentes por 3 facciones que se suponía que se odiaban entre sí más de lo que odiaban a los insectos. Desde mi perspectiva, era perfecto. Monitoreé el caos desde la sala de guerra del buque insignia Clicar, fingiendo coordinar una respuesta mientras mis transmisiones ocultas seguían alimentando a los atacantes con sus próximos objetivos. Cada vez que los Clicar intentaban reagruparse, otro golpe caía antes de que pudieran estabilizarse. Para las 6, los Clicar estaban en plena retirada en los 3 frentes. Para las 8, la estación Zorat había desaparecido. El corredor de Arun era intransitable, y Trinax estaba bajo control Aven. El coronado me confrontó justo antes de que llegaran los informes oficiales. «Lo sabías», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Ni siquiera me molesté en negarlo. Por supuesto que lo sabía. Sus mandíbulas se crisparon violentamente. «Nos has traicionado». «No», dije, acercándome. «Yo los he aniquilado. Hay una diferencia». Se cernió sobre mí, las placas de quitina chasqueando de furia. «¿Y por qué, humano? ¿Por qué traicionar a quienes te alimentaron, te armaron, te dieron un propósito?» Me reí. «Ustedes no me dieron un propósito. Me dieron un recordatorio de que la humanidad no sobrevive siendo amable con los depredadores. Nos convertimos en el depredador. Y cuando lo hacemos», me incliné hasta que mi voz fue un gruñido bajo, «nos aseguramos de que todos lo recuerden». No me mató. No podía. No con la máquina de guerra Clicar desmoronándose en tiempo real, y siendo yo el único que sabía cómo frenar la hemorragia si quería. La semana siguiente fue un festín de carroñeros. Los Byron atacaron convoys Clicar sin dudarlo, despojándolos de piezas y vendiendo a los supervivientes al mejor postor. Los Dredd tomaron sectores enteros en días, plantando sus estandartes en mundos que los Clicar habían mantenido durante siglos. Los Aven convirtieron su fortaleza capturada en un centro de mercenarios, vendiendo acceso a cualquiera dispuesto a pagar. Los Clicar intentaron montar contraataques, pero eran demasiado lentos, demasiado fracturados. Cada flota que movían dejaba a otra frontera expuesta. Y cada movimiento que hacían, me aseguraba de que las otras facciones lo supieran. Ya no era guerra. Era una cacería. Fue entonces cuando el verdadero miedo comenzó a arraigarse. Los soldados Clicar comenzaron a desertar, al principio en pequeños números, luego en unidades enteras. Las colonias se rendían sin disparar un tiro. Los gremios de comerciantes dejaron de comerciar con créditos Clicar, llamándolos quitina sin valor. Y a donde quiera que iba, veía la forma en que me miraban. Clicar, Dredd, Byron, Aven, civiles, mercenarios. Todos me miraban de la misma manera, como si yo fuera quien movía los hilos. Lo cual era cierto. El líder de guerra Dredd me envió un único mensaje después de la primera semana de la ofensiva. «No podríamos haber hecho esto sin ti». El capitán Byron también envió uno. «Tu guerra es más limpia que la nuestra, más quirúrgica». Incluso la enviada Aven se puso en contacto. «Puede que no confiemos en ti, pero respetamos los resultados». No respondía ninguno de ellos. No necesitaban una respuesta. El hecho de que hubieran enviado los mensajes era suficiente. Prueba de que el mito del humano ya no era solo un rumor.
Era un hecho. Al final del mes, el Imperio Clicar había perdido un tercio de su territorio. Sus flotas se retiraban hacia sus mundos centrales, sus colonias exteriores abandonadas o quemadas. El Consejo Galáctico, inútil y sin poder como siempre, emitió una declaración pidiendo conversaciones de paz. Conversaciones de paz. Después de décadas de guerra. El coronado me convocó una última vez. Nos reconstruiremos, dijo. No, le dije. No lo harán. Me miró, en silencio, hasta que continué. Lo intentarán. Verterán lo que queda de sus flotas en la defensa de su mundo natal. Pero en el momento en que lo hagan, los Byron atacarán sus líneas de suministro. Los Dredd golpearán sus mundos fronterizos. Los Saben venderán sus movimientos de tropas al mejor postor. Y cada vez que crean que están a salvo, sonreí fríamente, recordarán que todavía estoy ahí fuera. Sus mandíbulas chasquearon una vez. Eres peligroso, humano. Asentí. Ahora están aprendiendo. La guerra aún no había terminado, pero los Clicar estaban acabados. Todos lo sabían. Y cuando se fueran, la galaxia recordaría una cosa por encima de todo. Que no fueron los Dredd, ni los Byron, ni los Saben quienes los quebraron. Fue un solo humano que hizo que los enemigos trabajaran juntos el tiempo suficiente para hacer pedazos un imperio. Y por eso, cuando caminé por el hangar esa noche, cada par de ojos se volvió hacia mí. Algunos con respeto, otros con odio, la mayoría con miedo. Un miedo que tenía la intención de hacer permanente. Los Clicar estaban acabados. Aún no lo sabían. Los imperios moribundos nunca lo saben. Pero ya estaban en la parte de la historia donde el final está escrito, y todo lo que queda es representarlo. Sus flotas estaban rotas, sus fronteras desaparecidas, su nombre reducido a un chiste susurrado en las salas de guerra de todas las especies que solían temerles. Y podría haberme detenido ahí. Podría haberme ido, desaparecido en alguna colonia remota, vivir el resto de mi vida como el hombre que derribó a los Clicar. Pero no era suficiente. Porque había visto la galaxia. Había visto la forma en que miraban a la humanidad. Débil, frágil, sin importancia. Los Clicar no eran los únicos depredadores ahí fuera. Solo eran los más ruidosos. Si me iba ahora, el vacío que dejarían se llenaría con algo peor. Así que decidí asegurarme de que lo que viniera después, se lo pensara 2 veces antes de poner un pie cerca de la tierra. El primer paso fue tomar la alianza que había forjado, los Byron, los Dredd, los Saben, y volverla hacia adentro. No unos contra otros. Contra todos. Lo llamé la demostración. 3 ataques coordinados, cada uno en un objetivo que no tenía nada que ver con los Clicar. No mundos que controlaban, no flotas que comandaban. Sistemas neutrales, sistemas sin valor militar, pero con poblaciones que comerciaban con todas las facciones importantes del brazo de Orión. El objetivo no era la conquista, era la visibilidad. Quería que cada canal de comunicación, cada noticiero, cada cuento de borracho en cada cantina desde aquí hasta el borde exterior llevara la misma imagen: la humanidad al control de la tormenta. Los Byron fueron los primeros en morder el anzuelo. Su capitán se reunió conmigo en el casco de su buque insignia, las estrellas girando lentamente detrás de nosotros. ¿Quieres que ataquemos territorio neutral?, preguntó, con la sospecha espesa en su voz. Sí, dije. No para conservarlo, no para sacar provecho, solo para quemarlo donde todos puedan ver. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y el objetivo? El objetivo, dije, es mostrarles que los humanos no necesitan una razón para ganar. No necesitamos una guerra para volvernos peligrosos. Todo lo que necesitamos es una oportunidad. Sonrió, afilado, hambriento. ¿Y los Dredd? ¿Estarán allí?, dije. También lo saben. Confía en mí. Convencer a los Dredd llevó más tiempo. Su líder de guerra estaba a la sombra del enorme cañón de su buque insignia, con los brazos cruzados sobre su pecho blindado. Somos guerreros, no carniceros. Esto no es una carnicería, dije. Es teatro. Inclinó la cabeza, sin parpadear. Explícate. Cuando la gente te teme, te evita. Cuando la gente teme lo que podrías hacer,
te obedece sin luchar. Esa es la diferencia entre ganar batallas y controlar el tablero. Sus ojos parpadearon, pensativos. ¿Y crees que tu especie puede mantener ese control? No, dije. Creo que mi especie puede hacer que sea demasiado caro para cualquiera intentar quitárnoslo. La enviada ave no necesitó mucha persuasión. El miedo vende, dijo simplemente, sus plumas erizándose con diversión. Y tú, humano, te estás volviendo muy caro de ignorar para la galaxia. La demostración comenzó al amanecer, hora estándar. Los Byron atacaron el centro mercantil en Taurus 4. No para ocuparlo, no para saquearlo, sino para quemar cada anillo de atraque y dejar sus plataformas orbitales girando muertas en el espacio. Los Dredd atacaron la estación Mornek, un puerto comercial neutral, desactivando sus defensas y luego desapareciendo antes de que alguien pudiera organizar una respuesta. No dejaron nada más que su estandarte colgado en la plaza central y mi insignia junto a él. Los Aven atacaron un convoy de naves diplomáticas en ruta a una cumbre del Consejo, abordándolas, despojándolas de todo sistema de comunicación y dejando a los diplomáticos a la deriva en el espacio con nada más que un mensaje grabado en bucle: el humano les manda saludos. La indignación fue inmediata. Los canales del Consejo se iluminaron con llamadas a represalias, a sanciones, a una flota de coalición para castigar a los culpables. Pero nadie actuó, porque para actuar, tendrían que ponerse de acuerdo sobre a quién atacar primero. A los Byron, a los Dredd, a los Aven, o a mí. Y ninguno de ellos quería correr ese riesgo. No después de lo que le pasó a los Clicar. El mensaje se estaba extendiendo. Ya no era solo no luches contra el humano. Era ni siquiera hagas que se fije en ti. Dentro del territorio cada vez más reducido de los Clicar, el efecto fue peor. La demostración los golpeó como un ataque aéreo psicológico. Habían pensado que yo solo era su enemigo. Ahora veían que era el enemigo de todos, y eso los asustaba aún más. Algunos comandantes Clicar comenzaron a enviar mensajes discretos, ofreciéndome inteligencia a cambio de ser perdonados. Otros abandonaron sus puestos por completo, desapareciendo en el espacio neutral. Se había acabado para ellos, y lo sabían. Pero ahora también sabían que no solo se había acabado para ellos. Cualquiera podía ser el siguiente. Y eso era exactamente lo que quería. El miedo no es un arma que se usa una vez. Hay que afilarla una y otra vez hasta que sea lo más afilado de la habitación. Y ahora que los Clicar estaban acabados, no iba a dejar que se desafilara. Así que seguí presionando. Durante el mes siguiente, diseñé ataques más pequeños, no tan dramáticos como la demostración, pero quirúrgicos, selectivos. Una incursión Byron en un depósito de municiones del Consejo por aquí, una emboscada Dredd a un convoy por allá. Un francotirador Aven eliminando a un gobernador planetario que había estado haciendo demasiado ruido sobre enfrentarse a la intimidación humana. Cada vez, los rumores crecían. Cada vez, mi nombre, o simplemente el humano, tenía un poco más de peso. El coronado todavía estaba vivo, todavía aferrado a lo que quedaba de su imperio cuando me convocó de nuevo. Serás casado, dijo. No hoy, no mañana, pero algún día todo esto volverá a por ti. Me acerqué, lo suficiente como para ver mi reflejo en sus ojos negros y vidriosos. Bien, dije. Porque si me están casando a mí, no están casando a la tierra. Me miró durante un largo rato, luego asintió lenta y a regañadientes. No era respeto, no era aprobación, solo reconocimiento. El reconocimiento de que finalmente había entendido lo que había estado haciendo todo el tiempo. Cuando dejé el espacio Clicar por última vez, no volví a casa. No puse rumbo a la tierra. Me adentré más en la negrura, a los lugares donde los mapas se desvanecen en conjeturas y las estrellas arden frías. Porque la galaxia había aprendido a temer a la humanidad. Pero el miedo se desvanece si no lo alimentas. Y yo tenía la intención de alimentarlo. Habían empezado a llamarme la tormenta. No mi nombre, no el humano, solo la tormenta. Porque las tormentas no toman partido. No les importa quién gana o pierde. Vienen, lo destrozan todo y luego se desvanecen, sin dejar nada más que escombros. Eso me parecía bien.
Pero yo sabía algo que la galaxia no. Las tormentas se desvanecen. Si quieres que el miedo dure, tienes que terminar con algo que nadie pueda olvidar. Algo que les contarán a sus hijos en susurros. Algo que usarán como advertencia durante generaciones. No los provoques. No les des una razón. Así que les di una razón para no olvidarme nunca. El objetivo era una reunión del consejo. No las cumbres insignificantes que celebraban cada pocos meses. La de verdad, la que solo convocaban una vez por generación, cuando el equilibrio de poder se alteraba tan violentamente que todos necesitaban estar en la misma habitación. Se iba a celebrar en Lisura Prime, un mundo joya neutral que se enorgullecía de estar por encima de los conflictos de la galaxia. Había estado allí una vez, años atrás. Bosques frondosos, océanos como cristal pulido, ciudades que parecían haber crecido en lugar de ser construidas. El consejo lo llamaba la sede de la civilización. Yo lo llamaba el escenario perfecto. Cada facción estaría allí. Dredd, Byron, la coalición Aven, potencias menores del borde, gremios de comerciantes, incluso lo que quedaba de los Clicar. Y los representantes de la Tierra, por supuesto, invitados por pura obligación educada. Yo no estaba invitado. Fui de todos modos. Entrar en Lisura Prime sin ser notado no fue difícil. Todos estaban tan concentrados en mantener sus naves en perfecta formación para la llegada ceremonial que no pensaron en buscar un único carguero con un registro falso. Lo difícil era introducir lo que necesitaba en el corazón de la cumbre sin activar todos los protocolos de seguridad existentes. El que era una carga útil. No una bomba, no en el sentido tradicional. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado obvio. No, esto era algo que había sacado de una bóveda de investigación Clicar meses antes. Un núcleo de contención diseñado para colapsar la materia sobre sí misma. Un generador de singularidades localizado. Los Clicar nunca habían sido capaces de estabilizarlo para usarlo como arma. Yo sí. El plan no era matarlos. Matarlos crearía mártires. El plan era hacerles entender que su supervivencia estaba enteramente en mis manos. La cumbre se abrió con discursos, siempre discursos. Me moví por los pasillos de servicio bajo la gran cúpula de la asamblea, mis botas magnéticas silenciosas contra el acero. El núcleo estaba atado a mi espalda, sellado en una caja con un cierre biométrico vinculado a mi palma. Cuando emergí, fue en el centro mismo de la cúpula, al pie de la mesa circular donde los seres más poderosos de la galaxia se sentaban a discutir quién iba a ocupar el lugar de los Clicar. Los guardias se movieron primero. Siempre lo hacen. No les di la oportunidad de terminar. Un rápido destello del bastón de energía Clicar que todavía llevaba, y los dos primeros cayeron, con agujeros humeantes en sus pechos. El resto se quedó helado cuando vieron lo que puse sobre la mesa. Una esfera negra que zumbaba débilmente. Esto, dije, mi voz resonando en el repentino silencio, es un núcleo de singularidad. Todos saben lo que hace. Todos saben que no hay nada en esta habitación, nada en este sistema que pueda detenerlo una vez que se active. Una oleada de alarma recorrió la asamblea. El líder de guerra Dredd se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Qué quieres, humano? Sonreí. Nada. Ni territorio, ni tributos, ni sus flotas. Estoy aquí para darles un mensaje y una regla. Dejé que las palabras flotaran allí por un momento. El mensaje es simple: la humanidad nunca volverá a ser una presa. Ni de los Clicar, ni de nadie. ¿Quieren luchar entre ustedes? Bien. Pero el día que alguno de ustedes siquiera apunte una flota hacia la Tierra, volveré. Y cuando lo haga, no traeré uno de estos. Toqué el núcleo. Traeré 100. La enviada Aven inclinó la cabeza, sus plumas ondeando con inquietud. ¿Y la regla? La regla, dije, inclinándome hacia adelante, es que nunca olviden lo que les pasó a los Clicar. Que nunca olviden lo que les hice, y que nunca, jamás, me hagan demostrar que puedo hacérselo a ustedes. Podía verlo en sus rostros. Ira, miedo, cálculo. Algunos querían ver si iba de farol. Otros sabían que no. El coronado Clicar, más pequeño ahora, debilitado, pero aún desafiante, siseó:
nos destruirías a todos para proteger a tu especie. No, dije. Los destruiría a todos para asegurarme de que entiendan que no necesitamos su protección. Solo necesitamos que teman las consecuencias de subestimarnos. Luego recogí el núcleo, me di la vuelta y salí. Nadie me detuvo. No lo detoné. No tenía por qué. El objetivo no era la destrucción. El objetivo era que podría haberlo hecho, y que todos ellos lo sabían. Para cuando llegué a mi nave, todo el planeta estaba en ebullición. Algunos lo llamaron terrorismo. Algunos lo llamaron locura. La mayoría simplemente lo llamó una advertencia. Y eso era exactamente lo que quería. No volví a la Tierra después de eso. Me quedé en la oscuridad, moviéndome entre sistemas, a veces con los Byron, a veces con los Dredd, a veces solo. Pero a donde quiera que iba, la historia me seguía. Ya no toda era cierta. Oía versiones en las que había matado a todo el Alto Consejo Clicar con mis propias manos, o donde había destruido la estación Rovic de un solo disparo. Nunca las corregí. Los mitos funcionan mejor cuando crecen por sí solos. Años más tarde, escuché una historia de un comerciante que ni siquiera sabía con quién estaba hablando. Dijo que un comandante Dredd había ordenado una vez a toda una flota que se retirara de un sistema porque un único carguero humano había entrado de un salto. El comandante nunca confirmó que fuera yo. No necesitaba hacerlo. Fue entonces cuando supe que había funcionado. La galaxia no solo me recordaba a mí. Recordaba la regla. Los Clicar se habían ido. La Tierra estaba a salvo. Y la humanidad ya no era una curiosidad o una debilidad. Éramos la tormenta. Y las tormentas no piden permiso.